cositas, pero igual ellos también cumplen otras funciones dependiendo de la cadena pesada que tengan. Como ustedes saben, nosotros tenemos distintos tipos como de IG, que pueden ser que la IgA, que la IgE, pero pues ahorita que estemos hablando de eso, vamos a volverlo a mencionar. Entonces, ya que pues hablamos de qué es el BCR, pues ahora vamos a hablar de cómo se forma el BCR. El BCR tiene que pasar, ustedes vieron esto en pues, en todo lo, pues, hubo como una clase de esto, pero pues vamos a hacer un repasito chiquito porque es muy importante entender otra vez este proceso para saber cómo se desarrolla el linfocito, pues cómo es la ontogenia. Entonces, en este caso, pues, pues el reordenamiento es necesario para que nosotros tengamos un repertorio inmune diverso de la respuesta adaptativa. Entonces, en este caso, el repertorio pues puede ser muy grande y necesita un número muy grande pues como de moléculas para tenerlo, pero en verdad nosotros tenemos muy poquitos genes dedicados como a esto. Entonces, para esto se tiene que hacer todo este proceso del reordenamiento genético que va a dar como pues que va a dar a lugar como que se produzcan muchos exones para producir como muchos tipos de cadenas en la región variable del BCR. Y pues eso no va a ser dependiente de la presencia de los antígenos, sino que simplemente pasa por muchas señales en el pues por muchas señales en el linfocito B, porque esto solamente se produce ya sea en el linfocito B o en el linfocito T, pero esto no puede ocurrir en ninguna otra célula, o nuestras células tendrían un BCR, lo cual no sería conveniente. Entonces, en este caso, en el linfocito B, pues primero se tiene que reordenar la cadena pesada para formar el complejo del pre-BCR y luego reordenar la cadena ligera para formar el BCR completo. En este caso, el reordenamiento pues nos tiene que funcionar porque si no, el linfocito se va a morir. O sea, literalmente, él necesita el BCR o si no, no le llegan señales para que él sobreviva, él se muere. Entonces, en este caso, el reordenamiento, pues ustedes, no sé si se acuerdan, que nosotros tenemos, pues en el caso de la cadena pesada, tenemos como cuatro porciones, como cuatro, por así decirlo, cuatro secciones en el gen, que en el caso de la cadena pesada van a estar en el cromosoma 14. Entonces, la reordenación B, D, J, que en el caso está presente el fragmento D, pues las enzimas nos van a cortar unos pedacitos de la cadena y otra enzima, que se llama Artemisa, pues va a abrir esos pedacitos para que se puedan, pues, como unir, pues, para que se puedan unir. Sin embargo, pues también, antes de que se unan esos fragmentos, hay otra enzima que nos mete más nucleótidos y eso nos va a servir ¿para qué? Pues para que haya más variabilidad, porque si le mete 3, 4, 5 nucleótidos así al azar, pues como tal, nos va a generar pues como más variabilidad, que tanto estos reordenamientos pueden ser productivos, pueden no ser productivos, pero pues ese es como el precio pues de la diversidad. Entonces ya luego de que se unen los fragmentos D y J, pues se tiene que unir el fragmento B y por último se une la región constante. Entonces nos queda así. Ya al final cuando nos queda así, que forma la cadena pesada, permite formar el complejo que se llama pre-BCR y a eso se le pone una colita de poli-A y queda haciendo una RNM funcional para pues, traducirse en una, pues para traducirse en una proteína, que en este caso es la cadena pesadita. Y pues aquí lo distinto con la cadena ligera, que en este caso la cadena ligera kappa va a estar en el cromosoma 2 y la cadena ligera lambda va a estar en el cromosoma 22, pues es que él no tiene fragmento D, la cadena ligera no tiene este fragmento. Y simplemente pasa lo mismo, primero se forma el B y el J y luego se une a la cadena C. Entonces aquí pues también en esta figurita pues lo podemos ver como un poquito más explicado. De hecho, aquí también puse otras figuritas que son del libro de Abbas, que es bastante, pues es la principal bibliografía para esta tutoría, que es, pues ya les estaba comentando, se rompe la cadenita, se abre aquí el ADN, pues se abren las horquillitas, se meten los nucleótidos aquí al azar para completar la plantilla y pues luego se meten incluso más nucleótidos para generar una mayor variabilidad. Entonces eso nos va a permitir de verdad a nosotros tener un repertorio súper grande pues, de las moléculas del linfocito. También si sienten que estoy hablando muy rápido, me pueden decir, yo me pongo nerviosa o me emociono y me pongo a hablar muy rápido. Y pues aquí, esta es otra figurita que también pues era como para ilustrar un poquito mejor, no como tan de manera casera el reordenamiento de la cadena ligera, que como pueden ver no tiene pues el fragmento D. Y bueno,
Entonces, ya que completamos lo del reordenamiento BDJ, pues ya ahora sí podemos hablar por qué es importante este proceso en la ontogenia del linfocito. ¿Tienen alguna pregunta acerca de este proceso? Algo que no les haya quedado claro de cómo funciona en el reordenamiento del BCR. O sea, era un repasito cortico porque pues ustedes vieron esto en una clase y en un montón de videos un poco largos acerca de eso, pero pues era como para hacer un repasito para que de pronto lo refrescaran para que se me entienda mejor lo que sigue. Pero si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no, pues continúo. Bueno, está bien. Entonces voy a continuar con la ontogenia del linfocito B. Entonces, en este caso, pues los linfocitos B en una persona adulta se van a generar en los órganos linfáticos primarios. Como estamos hablando en el contexto de linfocitos B, el órgano linfático primario del linfocito B en los adultos, o sea, pues lo que estamos nosotros enfocados en este momento es la médula ósea. Sin embargo, durante la gestación, cuando somos unos fetos, el hígado fetal también se va a encargar de producir cierto tipo de linfocitos, porque en verdad, a pesar de que es un linfocito B, es distinto al linfocito B que se produce en la médula ósea ya como adultos. Entonces, en este caso, el linfocito B proviene de las famosas como células troncales multipotentes o como células madre hematopoyéticas, que ellas le dan origen a toda la línea, pues como toda la línea de las células que tenemos en la sangre, sean los eritrocitos, sean de ese montón de células que tenemos, pero pues también dan origen a la línea linfocítica. Entonces, como tal, pues tienen que producirse como ciertos procesos adentro del órgano linfático, que en este caso primero es que las células, pues la célula progenitora, o sea, esta de aquí, se tiene que diferenciar, sea linfocito B o linfocito T. Luego, cuando ya está más diferenciada, pues ella tiene que proliferar a partir de las células progenitoras, que esto nos genera a nosotros una reserva. Pues como una reserva, ella se empieza a expandir, se empieza a proliferar, a pesar de todavía no estar tan diferenciada, y pues se genera como esto. Y pues ya luego se tiene que hacer el reordenamiento secuencial de los genes del receptor para darnos al característico linfocito B o linfocito T, que en este caso pues se tiene que formar el BCR para nosotros tener un linfocito, pues un linfocito B que funcione. Entonces, yo ahorita les voy a comentar pues un poquito acerca de las poblaciones para que de pronto no se me preocupen por esta figura de acá. Primero nos vamos a enfocar aquí en estas celulitas que tenemos acá. Entonces nosotros primero vamos a tener, luego de que se diferencia pues como la célula como madre, vamos a tener el ProB. En este caso, pues el ProB no presenta ningún tipo como de inmunoglobulina, o sea, él no tiene ninguna ni cadena pesada ni cadena ligera, él no expresa IG, pero nosotros sabemos que es un linfocito porque él tiene ciertos marcadores específicos en su superficie para permitirnos saber pues, que va a ser un linfocito. Entonces, cuando está el ProB, pues él va a empezar a expresar las enzimas, las RAG. Ustedes se acuerdan de las enzimas RAG, que son las primeras, que empiezan todo este proceso del reordenamiento. Entonces, él empieza como a reordenar las secuencias genéticas y ver si tiene un reordenamiento como productivo para formar una cadena pesada. Entonces, si él logra formar la cadena pesada, vamos a pasar a este señor de acá, que es el PreB. El PreB solamente tiene la cadena pesada, sustituye proteínas chiquitas para reemplazar la cadena ligera, y en verdad, a pesar de que se forma ya ese famoso pre-BCR, que ese es el pre-BCR, la cadena pesada unida al otro complejo de proteínas sustitutas, pues en este caso, al de proteínas sustitutas, incluso ya también tiene las transductoras de señales, que son la IG alfa e IG beta. Pero entonces él empieza a generar señales. Si esta pues proteína, como les digo, salió funcional, él empieza a generar señales para poder forme, para que el linfocito pueda todavía continuar allá formar un linfocito B inmaduro,
que el linfocito B inmaduro ya forma la cadena ligera, entonces ya tiene un BCR completo y como ya tiene el BCR completo puede salir a la circulación y en este caso el linfocito, pues como el linfocito, el del hígado fetal, pues ya ese inmaduro sale a la circulación y él solo expresa IgM, que es la primera que se forma después de que se nos forma como el BCR completo. Ese BCR completo es una IgM y él solo me forma esa. Pero en el caso de cuando ya somos adultos, cuando ya somos grandes, tenemos, pues, luego de salir de la médula ósea, él va al vaso y él se puede diferenciar en dos poblaciones, que entonces una va a tener IgM e IgD, que tiene dos receptores en la membrana, y la otra solamente tiene IgM. Ese IgD tiene la misma especificidad que el IgM, o sea, en verdad los dos sirven para lo mismo, pero él simplemente tiene los dos receptores. Entonces, ProB prevé, ¿cómo los diferencio? ProB no tiene ninguna inmunoglobulina. La PreB solamente tiene la cadena pesada. Y el B inmaduro tiene el BCR completo. Y listo, pues sí se comprende pues como bien cómo son estos estadios de la maduración con el receptor. Bueno, supongamos que entonces vamos muy bien. Entonces, en esta figurita también, aquí, en esta figurita también se va a entender pues un poquito más cómo es ese tema de lo de los marcadores, porque es muy importante porque esto es una pregunta del parcial, muchachos. En una pregunta a ustedes les dicen como si a mí en una, creo que era como si en una citometría de flujo a mí me salen estos marcadores, ¿qué población es? Ay, pelados, queda uno, vea, cae uno como un pollo ahí intentando acordarse de los marcadores. Entonces, ¿cuál es un marcador súper importante que va a estar desde el principio hasta el final? El CD43. Pero a medida pues que se genera pues como el linfocito B, ustedes también pueden ver, por ejemplo, en el ProB, marcadores como CD19, CD10 y súper importante el CD20, que es está en el prelinfocito B grande, porque luego, antes de producirse la cadena ligera, el linfocito B lo que hace es como que se mete la cadena pesada antes de formar ya la ligera y ya pues ese linfocito B inmaduro que tiene el BCR completo no expresa este CD20, sino que solamente expresa el CD43. Entonces tengan eso en cuenta porque eso es pregunta de parcial, pues al menos a mí me tocó así. Entonces, en este caso, el pre-BCR es como nuestro primer como checkpoint, o sea, en el caso de los linfocitos T, ellos tienen un proceso de selección positiva. Los linfocitos B no tienen eso, sino que el linfocito B de qué depende de que si forme ese receptor. O sea, él no depende de que exprese que el CD, que el CD8, que el CD4, no, él no depende de esos marcadores, sino que él va a depender de que empiece a montar este pre-BCR, porque si no lo monta, pues él no va a tener esas señales que le indican que puede seguir sobreviviendo y se muere y hace apoptosis. Entonces ya al final, cuando ya tenemos este BCR, a pesar de que todavía no nos va a reconocer, o sea, todavía no va a hacer ese proceso para activarse y para reconocer, igual él genera señales de sobrevida, pero no porque esté dependiendo de un antígeno, sino simplemente porque por el ensamblaje pues del receptor, él va generando esas señales. Entonces aquí, pues en esta tablita que es muy chévere, pues nos va mostrando un poquito como de qué pasa como en cada estadio. Entonces, como en donde hay proliferación, en donde se expresa RAG, por ejemplo, acá en este pedazo grande se expresa porque se está haciendo toda la reordenación de la cadena pesada, luego se deja de reordenar, pues se separa por un momento el reordenamiento y luego vuelve a pasar para la cadena ligera en este de aquí. O la TDT, que la TDT es la que nos pone los nucleótidos P y los nucleótidos N para generar la super mega variabilidad de receptores. Esta se va a expresar principalmente en estos primeros estadios de acá, más que en estos de acá. Y pues aquí es lo de que, pues en este caso él va a estar en la médula ósea y luego sale a la periferia. Entonces, más o menos, esto es lo más importante, pues, como del desarrollo del linfocito, como lo que ustedes tienen que tener más en cuenta de cómo van apareciendo, pues, como de cómo se va formando ese receptor. Les seguro, les queda claro, yo sé que esto es un poquito loco porque hay que la molécula, que la IG, que yo no sé qué, pero pues es como la manera como más desmenuzadito, pues, que se puede explicar y más claro. Entonces, seguros, no tienen ninguna pregunta acerca de este pedacito.
Bueno, entonces voy a pasar la diapositiva. Entonces, ya que estábamos hablando de, pues entonces ya que tenemos el linfocito B inmaduro, pues entonces, ¿qué va a pasar? Entonces ya, ¿a qué poblaciones más? O sea, cuando él ya es maduro, él se diferencia en 3 subpoblaciones, que entonces en este caso, las del hígado fetal va a salir directamente a ser linfocito B1, y él solo se llama así, linfocito B1. Mientras que el linfocito B inmaduro que sale de la médula ósea de nosotros como adultos, él puede ir o sea, se puede dirigir en general se dirige a los órganos linfáticos secundarios, que en este caso son los ganglios linfáticos y el vaso. Entonces, él se diferencia, estos son los B2, que entonces se diferencian en los de zona marginal, que principalmente los vamos a encontrar en el vaso, pero son mucho más poquitos, y luego los foliculares. Estos son los duros, muchachos, o sea, estos son los que nosotros vamos a encontrar, o sea, la mayor cantidad de linfocitos pues que tenemos, y son los que pues básicamente vamos a estar hablando principalmente como de la activación de ellos. Entonces, en este caso, entonces, ¿cómo diferenciamos pues cada una de esas fases? Pues en este caso, como ya les mencioné, los foliculares son más abundantes, están en los órganos linfáticos secundarios, que esos pueden ser, como ya les mencioné, los ganglios, el vaso, alguno se sabe, algún otro órgano linfático secundario o incluso terciario. Pero no sé si ustedes ya vieron esa clase, pero bueno, pero igual por si se lo saben, no se lo saben, estos también van a estar en las placas de Peyer, que las placas de Peyer es algo que vemos en la clase de inmunidad de mucosas, que de hecho esa tutoría también se las voy a dar yo. Estos tipos de linfocitos son muy específicos de la respuesta adaptativa, y ellos principalmente van a tener respuesta T dependiente, que ya vamos a entender qué es una respuesta T dependiente. Y ellos tienen la capacidad pues ellos tienen una mejor capacidad de producir como IgG, pues en lugar como de más IgG que IgM, que es que ellos hacen el cambio de isotipo, que es cuando todos los linfocitos al principio nos producen la IgM, y luego ellos pueden empezar a producir los otros tipos de Ig por el cambio de isotipo. Entonces ellos tienen alta capacidad para hacer eso. Ellos tienen también la capacidad de recircular por todos los órganos linfáticos secundarios, o sea, ellos se van paseando por toda la circulación y van entrando a los ganglios, viendo si activan, no se activan. Ellos tienen esa capacidad de recircular, y también en general tienen mucha capacidad como de ser como de tener alta afinidad. O sea, sus anticuerpos son muy buenos, son muy afines a los antígenos. Y en este caso también tiene la capacidad de generar células de memoria. Y pues se llaman foliculares, ya que ellos se mantienen en unos nichos especializados en los ganglios que se llaman folículos. Entonces, por eso, folículos, los foliculares. Ya por otro lado de los B2 tenemos los de la zona marginal, que en este caso principalmente se pueden encontrar en el vaso, pero también los podemos encontrar pues más que todo también en los ganglios, circulando en la sangre, pero principalmente ustedes van a saber que estos están en el vaso. El repertorio pues de estos es mucho menos específico, y la variabilidad está, la verdad, como más restringida, y en este caso ellos igual hacen su renovación en la médula ósea como estos mismos de acá arriba. La respuesta de ellos es más como de tipo innata, porque no va a necesitar como, o sea, va a ser principalmente T independiente. Sin embargo, también pueden recibir ayuda del linfocito T, y pues producen más que todo principalmente IgM, y se asemejan como más, se parecen mucho a las células de memoria, que esas ahorita les voy a mencionar cuáles son. Y ya luego están los B1, que estos son los del hígado fetal, la verdad ya están como en menor, pues como en menor cantidad a comparación de los B2. Ellos van a estar en la cavidad peritoneal, van a estar en la cavidad pleural, o en general pues como en las mucosas. Ellos aparecen en las mucosas, y en este caso la principal, pues, o sea, su principal producción es como una respuesta innata. Y ellos se autorrenuevan en los tejidos, ellos ni siquiera tienen que aparecerse en la médula ósea para nada. Y los anticuerpos pues no son muy variables, principalmente van a ser IgM, y pues también algunos pueden cambiar a IgA, porque eso es muy característico de la respuesta de las mucosas. Entonces, en este caso, ellos sí van a tener la capacidad de responder como bien a antígenos que sean como de polisacáridos y lípidos, que esos son los famosos
antígenos multivalentes, que es decir, que su estructura lineal se repite muchas veces. O sea, el polisacario se repite CH, 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 CH. Mientras que las proteínas, que son los que reconocen principalmente estos foliculares, casi siempre va a ser un pedacito muy específico de la proteína que va a reconocer. Entonces, en la activación, pues vamos a entender un poquito mejor eso. Y entonces, ya por último, pues si estábamos hablando que hay un montón de mutaciones y de cosas, pues obviamente hay que hacer una selección de los linfocitos, o sea, cuáles me van a servir, cuáles no me van a servir. Y entonces, pues en este caso, ¿qué puede pasar? Que entre tantas mutaciones me puede salir un linfocito B autorreactivo. Sí, totalmente me puede salir un linfocito B autorreactivo. Entonces, en este caso, pues el primer checkpoint, que en este caso vendría siendo como ¿cómo es que se dice eso? El equivalente de la selección positiva, pues es la que se forme pues el pre-BCR. Y luego, pues ya que se forme el BCR completo. Entonces, ya cuando tenemos un BCR completo, se puede, si es autorreactivo, se puede editar el receptor. Que entonces, si yo tengo un linfocito B autorreactivo, entonces este va a activar otra vez la enzima RAG y va a editar la cadena ligera. Porque nosotros primero organizamos como la cadena, la capa, que es la que está en el cromosoma 2. Entonces, primero se usa un alelo y luego se usa el otro alelo, porque, pues como ustedes saben, tenemos dos pares de cromosomas. Entonces, en uno va a estar como pues se puede formar una cadena o se puede formar en el otro, pero nunca lo voy a formar de las dos. Entonces, eso pues nos permite tener como, por así decirlo, como oportunidades para organizar bien el linfocito. Entonces, él puede cambiar ese y si no le sirve ni la capa, o sea, no le sirve el alelo 1 de la capa, ni el alelo 2 de la capa, entonces ahora sí va a usar la cadena lambda, que hace lo mismo. Funciona el primer alelo, no funciona el primer alelo, funciona el segundo alelo, sí funciona, entonces ya editó súper bien el receptor. Si a pesar de que le hizo todos esos cambios, usó todos los alelos que tenían todos esos cromosomas y aún así el linfocito siguió siendo autorreactivo, nada, baila, bro, te vas de selección negativa, o sea, muere por apoptosis porque a ese sí lo tienen que pelar básicamente y pues se hace pues como esta selección para eliminar a los que sean autorreactivos. Y pues más o menos eso es como acerca del desarrollo del linfocito, de cómo llega entonces a ser el linfocito B maduro que ya se va a activar. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta acerca del desarrollo de los linfocitos B? Todo claro. Bueno, entonces la activación del linfocito B, vamos a estar hablando principalmente acerca de activación dependiente de T, acerca del centro germinativo y acerca de las células plasmáticas y las células de memoria, que esas se las estuve mencionando un poquito ahorita. Entonces, en este caso, nosotros, la activación de los linfocitos B, pues va a ocurrir cuando el BCR va a reconocer él va a estar o sea, el linfocito B va a estar súper tranquilo en el folículo, en el ganglio, él va a estar ahí. Y a ese ganglio, pues le van a llegar los antígenos. Llega el antígeno para el que él tiene su receptor específico, entonces él se va a activar. Entonces, esta activación pues puede ser ya sea por dos tipos, porque depende de si participan los linfocitos T cooperadores o no. Entonces, la que esté dependiente es principalmente para los antígenos pues como proteicos, proteínicos, que en este caso el linfocito B solito no va a ser capaz de activarse solo, o sea, como de generar una muy buena respuesta, pues como una buena respuesta específica, con alta afinidad, pues como generación, pues mucha, en gran cantidad de anticuerpos y de la formación de la memoria. Para eso se va a necesitar el linfocito T, para que se pueda dar esta respuesta grande. Pero también está la respuesta T independiente, que a pesar de, pues es más que todo para reconocer a los polisacáridos, pues no requiere del linfocito B. A pesar de esto, genera pues una IgM de
mucha más baja afinidad, pero es una respuesta muy rápida. Entonces, esta respuesta inicialmente nos ayuda, es como a contener. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Entonces, o sea, ¿cómo va a pasar esto? Para que se active el linfocito B, nosotros tenemos linfocito B, que está aquí, pues reconozca el antígeno. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Puede pasar de muchas maneras. La primera es que cuando los antígenos son muy chiquitos, ellos llegan por el vaso aferente del ganglio y literalmente son capaces como de traspasar y de llegar directamente al folículo y ser reconocidos por el linfocito. ¿Qué es también eso que también puede pasar que está representado aquí? Que se lo presente la célula dendrítica. Sin embargo, muy importante saber que acá la célula dendrítica, esa célula dendrítica no tiene HLA. O sea, esa presentación, ¿cómo se llama? No canónica, porque no hay un HLA involucrado en la presentación de este antígeno, sino que él simplemente lo que hace es como arrimar, le arrima, o sea, le arrima el pedacito, le arrima el microbio, se lo arrima al linfocito B para que lo pueda reconocer con el BCR. O en este caso, hay un tipo de macrófagos, que son estos que vemos aquí, que son los macrófagos del seno subcapsular, que es una partecita del ganglio. Entonces, estos antígenos pueden ser capturados por el macrófago e igual se los puede llevar al linfocito B, así de igual manera. Entonces, de esta manera, pues es que pueden llegar, o incluso, pues cuando son antígenos, pues como polisacáridos, también son capturados por estos de aquí y llegar directamente, pasarlos pues como al linfocito B, sea de la zona marginal o de la zona folicular. Entonces, continuando con la primera señal, pues entonces ya que ya le presentó el antígeno, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener la cascada. Pero para que nosotros tengamos una cascada, para que nosotros tengamos una señal como amplificada, o sea, para que de verdad esta señal sea útil, entonces esto sí se lo tienen que aprender súper bien, que es el entrecruzamiento del receptor. ¿Qué es lo que pasa? Que si a mí se me pega el pedacito de la bacteria, si a mí se me pega ese pedacito pues de cualquier antígeno, se me pega solamente al BCR, la señal no es lo suficientemente potente para activar al linfocito. Entonces, lo que él necesita es que este antígeno se pegue a más receptores. O en este caso, cuando son los antígenos, proteínicos, lo que pasa es que solamente es un pedacito muy chiquito, porque ellos tienen una forma tridimensional, pero en verdad no suelen ser como tienen una forma pues como muy grande. Entonces, normalmente solo se pega como un BCR. Entonces, ¿de qué nos vamos a ayudar? De los correceptores. Que el correceptor más importante, así que eso literalmente es pregunta fija de parcial, ¿cuál es el principal correceptor que nos va a ayudar en el proceso de entrecruzamiento del receptor? ¿Cuál va a ser? El CR2, que es el receptor para el complemento tipo 2. En este caso, cuando el complemento se activa por las otras vías, por la vía de las lectinas, por la vía, pues la que es como la no clásica, fragmentos del complemento quedan pegaditos a esos antígenos. Y entonces, ¿qué pasa? El BCR reconoce un pedazo y ese pedacito del complemento que se quedó pegado es reconocido aquí pues por el correceptor, que tiene este pedacito que es el CD19, que es el que nos ayuda con la activación. Entonces, el CR2 tiene su CD19, que ese es el que nos va a ayudar pues como a ayudar pues como con esta activación, como a generar esa respuesta más grande. O en este caso de que no sea el ay, no, se me pasó, ya. En este caso de que no sea el CR2, también puede ocurrir por los receptores de los de patrones de reconocimiento, como pues de receptores de reconocimiento de patrones, los PRR, que en este caso van a ser principalmente los de tipo TOL, o sea, los TLR,
Que en este caso, entonces, si no se activa por el complemento, pues puede pasar que primero este se pegue al BCR y que se le pegue también aquí al TLR y nos ayude, pues, a amplificar la señal para proliferar y diferenciar el linfocito. Que en este caso, cuando entonces, esto es para, pues, para los antígenos proteínicos principalmente, pero si tenemos un antígeno multivalente, como un polisacárido, pues como él es una cadena larga de cosas que se repite, de SH, 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 entonces, ¿qué pasa? Él muy fácilmente sí se va a poder pegar a dos receptores y va a ser capaz de activar al linfocito solo, o sea, no va a necesitar pues como de pegarse a otro receptor que no sean los BCR que tiene el linfocito en la superficie. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos como entrecruzamiento de receptor. ¿Para qué sirve? Aumentar y amplificar la señal. Eso es lo que ustedes tienen que saber acerca de esto. Entonces, ya aquí ocurre esta cosa exótica y bastante amplia, que es pues la cadena, pues como la cascada. En este caso, así como que yo les diga, muchachos, ustedes se tienen que aprender todas esas moléculas así fijo, como de en el fondo de su corazón, pues yo les diría como no exactamente, pero tampoco como no rotundo, porque sí tienen que saber pues qué es lo que nos va a producir aquí, como toda esta cascada, que aquí tenemos la que es como con el antígeno y aquí tenemos la que es con la proteína, pero se está viendo la calidad de una manera terrible. Pero bueno, entonces lo vamos a usar con esta figurita de acá. Entonces, ¿qué es lo fundamental que ustedes se van a llevar como de esta cascada que igual en la figurita en el libro de Ava pues, explica bastante bien? Lo que más se va a necesitar es, entonces, tenemos el BCR, ¿sí o no? Tenemos el BCR y como yo les había comentado, el BCR tiene dos proteínas que le sirven para hacer la transducción de la señal, que son la Ig alfa y la Ig beta. Ellas tienen unos dominios chiquitos, que aquí pues en esta figurita no se muestran, pero estoy muy segura que eso se los mencionaron en clase, que se llaman dominios ITAM, que son como, no me acuerdo qué es lo que dice la sigla, pero es como algo de activación. Son esos dominios. Entonces van a ser súper importantes porque la primera, o sea, la señal nos va a activar a una, por así decirlo, como a una, pues es como una enzima que se llama la enzima se llama la creo que es la, se me fue el nombre, no, la SRC. Y ella va a fosforilar esos dominios y eso es lo que nos va a empezar toda esta cascada de señalización. Entonces, como ella va a activar todos esos, pues como todos esos, ese dominio va a activar otra proteína que tenemos aquí, que es este pedacito de acá, que es la SYK. Y ya a partir de ahí empieza la señalización de segundo mensajero que nosotros hemos visto a lo largo de todos los semestres, que es pues esto que ocurre acá, que en este caso pues aumenta como la fosfolipasa C, pues, en este caso aquí pues como con otros señalización de segundo mensajero. Y eso pues ¿a qué nos va a llevar? A que se aumente el calcio, a que se aumente el diacilglicerol, pues principalmente para llegar a todos estos factores de transcripción. Y esos factores de transcripción pues van a servir para darle a la célula, o sea, para que en las células empiecen como a diferenciar como todos los juguetes, pues como para ser presentadora de antígenos, para producir anticuerpos, incluso para producir las moléculas que nos van a ayudar también enseguida con la interacción del linfocito. Para eso sirve toda esa cascada, sino que pues claramente todas esas moléculas así de sentón pues es muy complejo, pero con que ustedes aprendan que el dominio ITAM, que la proteína SRC activa esta y ya a partir de ahí sale el segundo mensajero, con eso ustedes se pueden como defender. Literalmente con eso se defienden, pero traten pues como de repasarlo por si sí y por si no, pero pues en verdad es eso es lo importante acerca de esto. Y pues hasta este punto, aquí llegamos como un punto donde hasta aquí llega la señal como T dependiente e independiente. Aquí hasta el momento son iguales, pero la señal independiente, o sea, la T independiente ya no va a tener esta siguiente señal que vamos a ver, que es la señal 2. Ya como tal, aquí continúa activación T dependiente, porque la T independiente no va a pasar pues que interactúe con el linfocito T. Entonces, en este caso, como ustedes lo vieron en la tutoría que les dio mi compañera Mapa acerca de
activación del linfocito T, él se tiene que activar pues por medio del, o sea, el linfocito T virgen se activa por medio de la célula dendrítica y él tiene que migrar hacia la zona de los linfocitos T, como donde está el folículo, para hacer la diferenciación al linfocito T cooperador, para interactuar con el linfocito B. Entonces aquí ocurre la activación como la activación que ustedes ya conocen, es la misma activación. Y entonces ya el linfocito T cooperador, pues el linfocito T cooperador, el linfocito T, pues tiene que interactuar con el linfocito B, que ya también está activo. Entonces los dos ya se activaron por separado, uno por el antígeno, otro por la célula dendrítica, pero se presentaron exactamente el mismo antígeno. Entonces ya aquí el linfocito T va a ser como la segunda interacción con el antígeno, porque el linfocito B, después de que hace esta cascada de acá, él va a endocita el antígeno y lo monta en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que es el de las células presentadoras profesionales. Entonces se lo va a presentar al actuar y pues produzcan esta sinapsis, que en esa sinapsis pasan bastantes cosas, pasan pues como, o sea, hay muchas moléculas involucradas. ¿Cuál es la más importante? Como cuál es el elemento más importante de esta sinapsis? El CD40 y el CD40 ligando. En este caso, el linfocito T es el que tiene, el linfocito T tiene el CD40 ligando y el linfocito B tiene el CD40. Entonces, esa unión súper importante de ese ligando y de ese receptor es la que nos va a permitir que el linfocito T ahora sí se diferencie como el linfocito T cooperador folicular y que el linfocito B continúe con su actividad el para que se dé pues como para que se aumente la proliferación del linfocito y la síntesis y la secreción de las inmunoglobulinas. Pero el más importante que ustedes van a ver, o sea, lo más característico de esta interacción va a ser esto. Van a ser estos de acá, porque pues también está, ay, que licos ligando, también hacen exactamente lo mismo, pero en general esta me parece a mí que es como la molécula pues como de superficie y eso más importante que ocurre durante esta interacción. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Pues aquí en esta figurita nosotros vemos al ganglio. Entonces lo que pasa es que en esta zona como azul es donde están los linfocitos y en esta zona blanca es el folículo. Entonces cuando ellos se activan, ellos empiezan como o sea, ellos empiezan a buscar que se van a llamar centro germinal o centro germinativo, que eso ya lo vamos a ver en un momentico. Entonces, ya que tuvimos la interacción, está aquí entonces, ¿para qué nos sirve? Pues ese, bueno, es que me había olvidado mencionar, pues linfocito T cooperador folicular, pues él es muy parecido a los TH que nosotros ya habíamos venido mencionando, pero él tiene su propio fenotipo como especial, él no es un TH1, un TH2, sino que es literalmente THF. Entonces, ¿qué lo va a diferenciar a él de los otros linfocitos? Que él va a disminuir la expresión de este receptor, el de la interleuquina 2, para volverse el linfocito cooperador folicular. Entonces, él tiene la capacidad de secretar muchas citoquinas, incluso la L2, el interferón gamma, todas estas citoquinas de acá. Pero ustedes eso no se lo tienen que aprender, porque básicamente, ¿para qué sirven todas las citoquinas que produce él? Contribuyen a la diferenciación y la proliferación de los plasmocitos, que ya es el linfocito B que nos produce anticuerpos, que sí se tienen que aprender súper bien. La citoquina característica del linfocito T operador va a ser la interleuquina fundamental para que se forme el centro germinativo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Pues porque ya aquí vamos a hablar pues un poquito de cómo es toda esa reacción del centro germinativo, pero pues en general eso era pues como lo de, como hasta el momento como de la activación pues como propiamente. ¿Les queda claro hasta ahí? Estoy hablando rápido, de pronto cualquier cosa, ustedes cuenten, opinen, porque de verdad estoy un poco preocupada que de pronto esté hablando muy rápido. Muy bien, muchas gracias. Listo.
Ok. Pues pueden pasar dos cosas después de que, pues cuando ellos van a interactuar, que en este caso, aquí esto es como una representación de esto de acá. Tenemos el folículo, tenemos la zona del linfocito C. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes dirán, pero ellos como, o sea, ¿qué pasa aquí? O sea, el folículo, o sea, el linfocito B cómo se mueve del folículo y el linfocito T de cómo se mueve de la zona. O sea, ¿qué pasa? Porque pues ellos son células, ellos simplemente no les dicen, ay, hola, ven para acá. No, eso no es lo que pasa. Sino que pasa que hay quimiquinas que los mantienen ahí. Entonces, ellos tienen receptores para esas quimioquinas que los mantienen ahí. Pero cuando ellos se activan, lo que hacen es como que invierten los receptores. Entonces, el linfocito B tiene este y empieza a generar este. Mientras que al contrario pasa en el linfocito T, él tiene este receptor de quimioquina y empieza a generar este. Entonces, lo que está en la zona del folículo empieza a atraer al linfocito B. Y lo que está en la zona del linfocito T empieza a atraer también al linfocito B. Entonces, ellos ya se pueden encontrar. Así es más o menos conforme el centro germinal, que es esto que nosotros vemos acá, este tumulto de, de celulitas, o también puede pasar que ellos interactúen como de manera extrafolicular, que en este caso, en el centro germinal es donde se forman unas reacciones muy especializadas, como muy, que son las que generan la respuesta más dura del linfocito B. Pero si pasa de manera extrafolicular, pues se genera una respuesta rápida, donde se forman células productoras de anticuerpos, o sea, células plasmáticas de vida cortica. Ellas solamente sobreviven como 3 días, pero pues producen anticuerpos. Igualmente hay interacción con el linfocito T, puede haber un cambio más bajo de isotipo y también, pero no maduran casi la afinidad de los anticuerpos, porque eso ocurre aquí, que ya lo vamos a ver cómo se produce. Entonces, ya que venimos aquí, esta es la última señal, que es la reacción del centro germinativo, que básicamente ustedes van a decir, ¿qué? ¿Centro germinativo? ¿Eso para qué sirve? En pocas palabras, de todas las cosas que pasan acá, porque él se divide en, aquí también tenemos otro cortecito histológico, él se divide en tres, pues en dos zonas, que en este caso es la zona oscura, que es esta que nosotros vemos acá, es también esto que nosotros vemos acá, que en la zona oscura hay una alta proliferación de linfocitos B. Cuando empiezan ellos a ver como que ahí funciona, o sea, que cuando ya ellos se encuentran y entonces se empieza pues a formar esto, en la zona oscura hay una división celular muy grande, entonces por eso se tiñe oscurito. Y ocurre algo que se llama hipermutación, ocurre hipermutación somática, que en este caso es de nuevo en el BCR se empiezan a producir cambios, se empiezan a producir cambios que nos van a permitir tener anticuerpos mucho más afines al antígeno. Y luego está la zona clara, que en la zona clara es que ocurre ya propiamente lo que es como la maduración de la afinidad, se hace el cambio de isotipo, que básicamente es pasar de tener la IgM a la IgG, a la IgA, a la IgE, y se producen las células plasmáticas productoras de anticuerpos de larga vida y los linfocitos B de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos están acá primero, ellos en esta zona oscura es que están generando todos esos cambios, todos esos cambios, todos esos cambios, pero ellos también pueden migrar aquí. Entonces, cuando ellos, básicamente aquí es donde se producen los cambios y cuando migran acá, les hacen como el chequeo, les hacen el chequeo. Entonces, dicen como, este está bien, pero todavía puede estar mejor, entonces lo devolvemos para acá, para que siga cambiando, para que siga cambiando y siga cambiando. Y así sucesivamente ellos van haciendo como ese cambio de aquí a acá, de aquí para acá, hasta que por razones que no se conocen, hay un momento donde en la zona clara dicen, este me generó el, o sea, este tiene el receptor más bacano, o sea, este es el que tiene el receptor más duro, más específico, que me reconoce a ese antígeno, incluso aunque haya solo uno en todo este pedazo de acá, entonces ya lo mandan a la circulación. Y lo mandan a la circulación, ya sea como una productora de anticuerpos
de anticuerpos súper mega específicos de larga vida, y esta célula se va para la médula ósea. Y allá se va a mantener produciendo anticuerpos, muchachos, por 20, 30, 40 años. Así de duras son. Pero también puede pasar que en todo este proceso donde este se pasa para acá, este se pasa para acá, hay veces en que salen muy rápido, como que no maduran también la afinidad y salen muy rápido. Entonces a esos se van a volver linfocitos B de memoria, que esto también lo podemos ver en esta figurita de aquí. Para eso sirve principalmente el centro germinativo, para especializar aún más a esos linfocitos B. Entonces, pocas palabras es eso, que ellos van pasando de aquí para acá. Eso tiene un montón de moléculas que entonces ella empieza a expresar esto para pasar acá, pero eso es lo que ustedes tienen que saber de para qué nos sirve ese centro germinativo, que de tanto hacer esas mutaciones, él se vuelve muy específico y ya, y se diferencia pues a otras células. Pero, por ejemplo, también ¿qué puede pasar? Que entre todas esas mutaciones deje de funcionar y la célula se muera también. Eso lo mencionan mucho como en la bibliografía, como el precio de la diversidad, que para nosotros ser muy diversos tenemos que mutar mucho esas células, pero puede pasar que dejen de funcionar y perdamos esa célula porque pues perdamos como toda esa clona pues así como por completo. Pero pues en general es eso. Entonces, ya aquí tenemos lo que es el cambio de isotipo, más específicamente ya les voy a explicar pues qué es lo que sucede, que en este caso, cuando ya el linfocito B del que es pues el que esté dependiente, el que es el folicular, él va a tener en su superficie una IgM y una IgD, que entonces en este caso el cambio de isotipo es cambiar la cadena pesada, porque la región constante de la cadena pesada es la que nos va a dar como esta especificidad de antígenos. Entonces ellos van a cambiar como otro tipo de cadenas pesadas a este tipo de acá, que esta nos produce la IgA, esta nos produce la Ig. Entonces nosotros vamos a tener anticuerpos distintos, pero van a ser igual de específicos a cómo salieron de ese centro germinativo. Y pues estos anticuerpos van a ser específicos como para las respuestas con algunos microorganismos. Por ejemplo, los IgG, ¿para qué nos sirven? Que para fagocitar, eso sirven para bacterias, sirven para virus, son los que se le pasan al bebé por la placenta, súper útiles estos de acá y son de muy larga vida. Los de IgE son muy útiles en la respuesta contra el mintos, contra parásitos del mintos, pero también participan como en las reacciones de hipersensibilidad, que son las alergias. Entonces ellos son los que sensibilizan a los mastocitos, liberan histamina, etcétera. Y pues luego está la IgA, que esa ocurre en las mucosas, que eso lo vamos a ver mejor pues ustedes lo van a en la clase y luego si les gusta participar, pues en la tutoría de mucosas que también les voy a dar yo, que es el cómo se produce la IgA, porque esa sí se produce más que todo en las mucosas directamente. Ya, entonces aquí, pues en esta figurita pueden ver ustedes de cómo esta es la región variable, o sea, la región BH, y esta es la cadena constante. Entonces ella lo que hace es que básicamente libera todos esos pedacitos que no le sirven hasta empalmar con el pedacito que necesita, que es la IgE, la IgA o la IgG, que estas son las que normalmente tiene y puede pasar a ser alguna de estas tres. Hasta ahí todo claro, se entiende que es el cambio de isotipo, igual pues yo creo que ustedes ya habían visto un poquito en respuesta inmune como infecciones para qué servía cada uno, pero pues cambio de isotipo, así es como ocurre el proceso. Esto pasa directamente pues en el ADN, se hace esa reorganización de los genes. Y ya lo que les estaba hablando aquí de la hipermutación somática y maduración de la afinidad es que cuando nosotros mutamos muchas veces, incluso hay unas regiones que se llaman la zona CDR. Hay una región que se llama CDR1, CDR2 y CDR3, que en la CDR3 es donde se producen la mayor cantidad de mutaciones, porque en ella hay un pedacito de B, un pedacito de D y un pedacito de J, de los segmentos del gen. Entonces, por eso en esa se van a producir muchas mutaciones, porque en la zona como CDR1 y CDR2 solamente va a tener el fragmento B. Entonces, en esta zona se acumulan mutaciones y en esas zonas es justamente donde se pega el antígeno. Entonces, por eso pasa de ser, por ejemplo, aquí tenemos un antígeno que es una bolita con un receptor que es un cuadrado y pasa a ser un receptor que tiene más forma de bolita. Entonces, aquí la maduración de esa afinidad le va a permitir sobrevivir a los linfocitos que se acoplen mejor,
que se acople mucho más afín a ese antígeno. Y eso es básicamente la maduración de la afinidad para producir anticuerpos más bacanos que te den respuestas ya aquí, ya entonces, ya lo último acerca del centro germinativo, pues es que estaban lo de las células plasmáticas y las de memoria, que las células plasmáticas, como les mencioné, pueden ser de vida corta, que se generan como en las respuestas T independientes de los focos extrafoliculares, aunque también puede ser incluso T dependiente, pero pues principalmente va a ser de los T independientes, de la que no necesita el linfocito T para seguirse activando, pero en esos focos que no son del centro germinativo. Entonces, por eso viven más poquito y los anticuerpos no son tan buenos. Mientras que las de vida larga es la que ya les mencioné, que después de madurar la afinidad, que después de volverse una súper dura, se va para la médula ósea. Y allá sobreviven gracias como a estas moléculas que les permiten secretar anticuerpos de manera sostenida y dan como una protección como súper larga, o sea, muy larga. Y ya por último, las células de memoria, de nuevo, que son las del centro germinativo, que se producen durante respuestas pues como más rápidas y más tempranas, pero ellas igualmente nos ayudan. ¿Por qué por qué nos van a ayudar igualmente? Principalmente estas de aquí y estas de acá. Porque nosotros vamos a tener, me van a disculpar aquí, yo sé que está súper rancio, pero les juro que es una muy buena referencia de cómo funcionan las respuestas primarias, la respuesta secundaria y qué pasa cuando la afinidad no es tan buena. Entonces, la respuesta primaria del linfocito B es el linfocito B virgen. Entonces, él no va a saber, o sea, él tiene su receptor, pero él va a decir, ¿quién chota sos? Este antígeno, ¿qué nos vamos a activar? Entonces, montan toda esa respuesta que se puede demorar hasta una semana o más. Pero si en este caso ya tenemos aquí al linfocito B y al antígeno, y el linfocito B ya está activado, ya está diferenciado, ya es una célula plasmática, una célula de memoria, él va a decir, es que yo a vos ya te conocía. Entonces, ahí se arma la respuesta e incluso pues se arma de manera mucho más rápida, no tiene que hacer todo ese proceso. Y pues en este caso, cuando la afinidad pues no es tan buena de los anticuerpos, no es tan buena, como digamos, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo que ustedes me pueden dar de qué podría ser una respuesta secundaria? Que es algo que hacemos, que necesitamos para, por ejemplo, que necesitamos para empezar a rotar, que nos puede enfrentar a una respuesta secundaria. No sé si me hago entender la pregunta, como, ¿ustedes cuándo creen que se puede dar una respuesta secundaria del linfocito B? Después de las vacunas. Súper bien, excelente. Entonces, literalmente, cuando a ti te vacunan, te saltas este proceso. O sea, literalmente tu cuerpo hace este proceso con con una cantidad mucho más chiquita de antígeno y casi no te enfermas, casi no te toca pasar por eso. Entonces, cuando te vuelves a enfrentar, tu linfocito ya sabe. Pero en este caso, ¿qué puede pasar? Que te pusiste una sola dosis de la vacuna y necesitabas dos. Entonces, aquí puede que ya tengas anticuerpos, pero puede que esos todavía no estén como tan maduros, que todavía sean de tipo IgM, y va a decir, ay, pero es que yo este antígeno lo conozco, pero como que no responde bien porque no se acuerda bien o no está tan afín. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, por eso, pues nosotros podemos llegar a necesitar dos dosis de una vacuna o incluso tres, porque la cantidad de antígeno que ponen no es suficiente para que llegue a este tipo de respuesta. Y básicamente, eso es todo. Aquí hemos finalizado pues como las generalidades acerca de la activación del linfocito B. Yo sé que es un tema un poco largo, un poco pesado, pero yo traté como, a mí me gusta más pues personalmente como resumir la generalidad pues como de todo. La bibliografía, principalmente Abbas, el mejor libro del mundo, ustedes saben, pero pues también el libro en ese momento nuestro decano, el profe Pablo Patiño, y el libro de Cubi, que también tiene muy bueno, sobre todo tiene unas imágenes muy chéveres que explican súper bien, y pues esa es como la bibliografía que yo les recomiendo. Listo, muchas gracias. ¿Tienen